Muchas veces se asume como que el bosque es el gran capturador de gases de efecto invernadero y que de alguna manera se da por sentado su rol. Sin embargo, también el bosque está muy expuesto a altos riesgos, ¿no es cierto?, de perder esa capacidad de ser un gran sumidero de gases de efecto invernadero. La responsabilidad de conservar los bosques no es solo del propietario, sino que también de todos aquellos que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos globales que generan esos bosques. Las certificaciones permiten generar estándares de calidad de cómo hacer esto y verificar esos estándares, ¿ya? De manera que aquellas empresas o personas jurídicas, ¿no es cierto?, que participen en la gestión de los bosques puedan de alguna manera aumentar el estándar de calidad en que hacen las intervenciones en todos los aspectos que implica la intervención de un bosque. Tenemos que pensar en el futuro, no en nosotros, sino que en nuestros hijos, nietos y bisnietos, de que ellos van a necesitar el recurso bosque que a nosotros nos permitió vivir. Bienvenido, Pablo, a esta conversación con Diario Sustentable, al Club de la Sustentabilidad. Muchas gracias por la invitación. Oye, Pablo, siempre partimos estas conversaciones con la palabra pasión. Me gustaría saber qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona hoy día desde tu posición, tu labor en FAO. Bueno, en realidad lo que más me motiva hoy en día es poder hacer desde esta plataforma algún aporte a la crisis climática que estamos viviendo, considerando un poco todos los desafíos que tiene sobre todo el sector forestal chileno respecto del rol que pueden cumplir en este importante desafío global, que es tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables al cambio climático y de alguna manera avanzar en mejorar la condición en que están nuestros bosques. Oye, perfecto, me da el pie a la segunda pregunta. Y muchas veces cuando hablamos de cambio climático lo que más hablamos es de transporte, energía, pero el bosque a veces queda un poco desaparecido en un segundo plano. Y me gustaría saber desde ese punto de vista qué rol juegan los bosques hoy día en esta ecuación. Claro, mira, yo creo que los bosques tienen un rol bien relevante. Muchas veces se asume como que el bosque es el gran capturador de gases de efecto invernadero y que de alguna manera se da por sentado su rol. Sin embargo, también el bosque está muy expuesto a altos riesgos, ¿no es cierto?, de perder esa capacidad de ser un gran sumidero de gases de efecto invernadero, producto de todas las amenazas que sufren los bosques hoy en día, los incendios forestales, la tala ilegal, u otras acciones que destruyen o degradan estos bosques, que son finalmente los motores que permiten reducir de mejor manera los gases de efecto invernadero. Entonces yo te diría que tienen un rol dual. Por un lado, los bosques hoy día son uno de los grandes capturadores de gases de efecto invernadero y que ayudan a mitigar, ¿no es cierto?, el fenómeno del cambio climático, pero también los bosques pueden transformarse en un emisor importante, porque hay mucho carbono que está acumulado en la biomasa de los bosques, y si esos bosques se queman, se destruyen, ese carbono que está ahí acumulado fijo por años en estos bosques puede liberarse nuevamente a la atmósfera y ser un aportante más a la crisis climática. Por eso es tan importante que los bosques deben cuidarse, protegerse, manejarse adecuadamente para que puedan cumplir el rol positivo que tienen en el cambio climático. Hoy me nombraste alguna de riesgos y amenazas, pero me gustaría ahondar un poco en eso. Hoy día, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan los bosques y el ecosistema en Chile, el ecosistema forestal en Chile? Sí, en Chile tenemos, yo te diría que en Chile tenemos algo positivo, que en realidad las tasas de deforestación en Chile son relativamente bajas en la comparación internacional, ¿no? Hay países que tienen tasas de deforestación todavía muy altas y que eso obviamente a escala global es bien preocupante porque ahí se genera mucha emisión digamos, muchas emisiones. En Chile, por suerte, gracias a que tenemos una regulación bastante importante y también una institucionalidad bastante formalizada y estructurada, eso permite controlar las tasas de deforestación. Son muy bajas en general. Pero el gran problema que tenemos en Chile es la degradación del bosque, que mucha gente no sabe la diferencia, pero básicamente la deforestación es cuando tú cambias el uso del suelo, ¿no? Un lugar que es bosque
deja de ser bosque y se transforma en otro tipo de uso de suelo, agrícola, urbano, lo que sea. La degradación, por otro lado, no hay cambio de uso de suelo, los bosques siguen siendo bosques, pero ese bosque pierde su calidad, pierde su estructura y deja, por lo tanto, de cumplir las funciones ecosistémicas que éste genera. Entre ellas, la reducción, la captura, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el problema principal que tenemos hoy en Chile es la degradación de los bosques, que tiene multicausas, ¿ya? Los incendios es una, la extracción informal de leña es otro, la presencia de ganado al interior del bosque, ¿ya? Que muchas veces la gente, por temas culturales o de necesidad, ingresa a los animales al bosque, los animales hacen un daño, ¿no es cierto?, afectan la regeneración natural, impiden la dinámica natural de esos bosques, y todo eso va degradando, así como un cáncer que va afectando la calidad del bosque, su dinámica, y eso finalmente genera que algunos de esos bosques incluso lleguen a perderse y a transformarse en matorrales o en praderas. Entonces, eso yo te diría que son los principales causales hoy en día de degradación de los bosques. Oye, y desde ese punto de vista, hoy día proteger el bosque no es solo un tema medioambiental, también es un tema social y económico. Por supuesto, claro, porque el bosque genera múltiples servicios ecosistémicos que se llaman. Entonces, como tú sabes, en Chile la propiedad de los bosques en general está en manos privadas, en propiedad privada. La gran cantidad de los bosques, a pesar de que hay bosques que están administrados por el Estado, la gran cantidad de la superficie de bosques naturales y de bosques también plantados en Chile está en manos privadas. Por lo tanto, su gestión y a la vez su daño está directamente relacionada a quienes viven o que viven de ese recurso. Por lo tanto, es bien importante que esas personas se involucren en la conservación, protección de ese recurso. Pero ahí se produce una dificultad, que muchas veces no existen las herramientas o los instrumentos adecuados de fomento para que las personas cuiden el bosque, ¿ya? Y tienen un costo de oportunidad de esa tierra que muchas veces los lleva a cambiar ese uso de suelo o que los lleva a hacer un mal uso del bosque por necesidad económica. ¿Ya? Mucha gente que vive en los bosques es gente de alta vulnerabilidad social. Por lo tanto, a veces por necesidad o por desconocimiento, ¿no es cierto?, generan un daño en ese bosque, y ese daño es un efecto negativo para toda la sociedad, para todo el país, incluso a escala global. Eso es un poco algo que se debe entender, que en el fondo la responsabilidad de conservar los bosques no es solo del propietario, sino que también de todos aquellos que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos globales que generan esos bosques. Oye, me nombraste dos cosas que me causan curiosidad y me gustaría saber si son mito o realidad. Uno me dijiste, o sea, quiero saber si es que en Chile hay cambio de bosque nativo por plantaciones, si eso es un mito o una realidad. Y me nombraste la palabra bosque también para el bosque forestal o el bosque nativo. Uno puede ocupar ese concepto para plantaciones, el concepto de bosque para plantaciones, o el concepto de bosque nativo. Esas dos cosas. Sí, voy a partir por la segunda pregunta primero. Efectivamente, hay mucha discusión respecto de si es que los bosques plantados o las plantaciones forestales, ¿no es cierto?, sobre todo las de fines industriales, si son bosques o no son bosques. Sí. ¿Ya? Eso es una discusión muy, muy conceptual y que hay distintas posturas. Lo importante es que hoy día existe en Chile una regulación. Hay una normativa que define lo que es bosque y lo que no es bosque. Y sobre la base de esa regulación es que Chile también responde a sus metas, a sus compromisos internacionales, considerando esas definiciones. Y según la definición legal, hoy día en Chile existe la definición de bosque, que incluye los bosques plantados o las plantaciones, ¿no es cierto?, con especies forestales, y la definición de bosque nativo, que es otra cosa, ¿no es cierto?, que es un ecosistema natural, de origen natural, y que constituye, digamos, una formación, un ecosistema forestal, ¿ya? Entonces, esa es como la respuesta formal, ¿no? A pesar de que siempre existe una discusión al respecto.
¿ya? Es difícil ponerse de acuerdo en ese concepto. Claro, pero hoy día, como te digo, nunca nos vamos a poner 100% de acuerdo con esas definiciones, pero lo importante es que hoy día está definido por ley y eso es lo que tiene que Perfecto. conducir un poco digamos, los lineamientos que da el país al respecto. Ahora, con respecto a la sustitución que tú me consultas, efectivamente en Chile ha existido sustitución de bosque nativo por plantaciones exóticas, ¿no es cierto?, destinadas a temas industriales. Eso ocurrió por muchos años con tasas bastante importantes, sobre todo en algunos sectores. Eh, Como tú sabes, las plantaciones forestales con especies exóticas partieron inicialmente en un programa que buscaba recuperar suelos degradados por la agricultura y que en eso fue muy exitoso, ¿ya? Y se cubrieron grandes superficies de suelos erosionados y degradados en muchas regiones del país con estas plantaciones. Y luego eso fue generando una industria, ¿no? Empresas y industrias forestales asociados a la celulosa, a la madera, y obviamente en el avance de esa industria, cuando ya se buscaba abastecimiento, algunos bosques que se consideraban degradados, bosques nativos que se consideraron degradados por una normativa, fueron sustituidos de forma importante. Y eso ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho al sector productivo forestal, en el sentido de que hicieron un cambio, ¿no es cierto?, de esos sistemas naturales, muchos de ellos únicos y muy relevantes, como el bosque maulino u otros ecosistemas muy únicos del país, y que, bueno, lamentablemente hoy día están prácticamente desaparecidos. Yo te diría que hoy en día, en la actualidad, las tasas de sustitución son mínimas, ¿ya? Como te digo, está bastante regulado. La ley de bosque nativo, la 20.283, regula ese tema. Además, la gran industria forestal, producto precisamente de los sistemas de certificación, ha aumentado mucho sus estándares y sus resguardos respecto de estos temas. Incluso varias de estas empresas han comenzado procesos de restauración de aquellas áreas que fueron sustituidas producto de estas certificaciones internacionales a las que han adherido. Así que probablemente todavía exista alguna tasa de sustitución en el país, pero ya son muy menores en relación a lo que ocurrió décadas pasadas. Está buenísimo. Oye, coméntame sobre el programa que lideras, se llama Más Bosque. Más Bosque, sí. ¿Cuál es el foco que hacen? Bueno, el proyecto Más Bosque, ¿cierto?, nace al alero de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que lidera el Ministerio de Agricultura a través de la Corporación Nacional Forestal. Esta estrategia, que lleva ya más de cerca de 15 años, ¿no es cierto?, desde que comenzó, es la estrategia, digamos, que el país tomó para enfrentar los desafíos del cambio climático, ¿no?, desde el punto de vista forestal. Es una estrategia principalmente de mitigación, pero que también tiene algunos componentes de adaptación. Y esta estrategia CONAF la definió considerando cerca de 30 medidas de acción concretas, ¿no es cierto?, de intervención territorial, lo que se llaman las medidas directas, y también medidas facilitadoras, ¿no es cierto?, o habilitantes para implementar estas medidas directas, ¿ya? Básicamente son medidas de forestación con especies nativas, de restauración de bosques alterados, de manejo sostenible de bosque nativo, un poco todas las medidas que están relacionadas a los compromisos internacionales de Chile. Y bueno, el gobierno de Chile, como digo, a través de CONAF, esta estrategia ha avanzado en fases importantes de preparación, de implementación temprana, y hoy día ya se encuentra en una fase que se llama de pago por resultados. Es decir, que si la estrategia demuestra que Chile ha reducido emisiones respecto a una línea de base, puede recibir pagos, ¿no es cierto?, de fondos internacionales que financian este tipo de acciones climáticas. Y Chile logró demostrar reducción de emisiones entre las regiones de Maule y los lagos para el periodo 2014-2016, y eso generó un pago por resultados de cerca de 63 millones de dólares, ¿no es cierto?, y que fueron entregados al país, ¿ya? Y en ese sentido, el país, bueno, el gobierno de Chile se asoció con FAO como agencia implementadora acreditada ante el Fondo Verde del Clima, que fue el que entregó estos recursos, y en conjunto, de manera asociativa, ¿no es cierto?, se implementa este proyecto Más Bosque. ¿Y en qué consiste en específico el proyecto Más Bosque? En la
implementación de las medidas de esta estrategia, ¿no es cierto?, en 25.500 hectáreas, además de el apoyo de algunas de estas medidas facilitadoras. Entonces llevamos ya 6 años, cerca de 6 años, vamos a cumplir 6 años, en que estamos implementando este tremendo desafío en 6 regiones del país, desde Maule hasta Los Lagos, donde estamos haciendo acciones de forestación con especies nativas, restauración de bosques degradados, silvicultura preventiva de incendios, manejo sostenible de bosques bajo esquemas de ordenación forestal, y también estamos dando apoyo a el programa de dendroenergía de CONAF con la entrega de equipamientos y maquinaria a productores de leña que estén certificados o en proceso de certificación. Eso es básicamente el proyecto. Hemos tenido un avance bien importante, ya llevamos cerca de 17.000 hectáreas implementadas y hemos cumplido satisfactoriamente las metas y hemos informado, ¿no es cierto?, al donante, al Fondo Verde, de los avances del país y somos hoy día, yo te diría, uno de los proyectos de pago por resultado que tiene mejor nivel de avance a nivel mundial. Está buenísimo. Oye, leí y me llamó la atención que casi la mitad de los beneficiarios son mujeres, ¿o no? Cuéntame a ver cómo se logró eso. Sí, hay una cosa interesante porque uno no asocia tanto a la industria forestal a la mujer. Sí, correcto. Bueno, mira, el proyecto Más Bosque en su diseño inicial contempló un plan de acción de género, ¿no?, como parte del diseño del proyecto. Y en ese sentido, ese plan de acción lo que buscaba precisamente es disminuir las brechas estructurales de género que existen en el sector forestal y en el sector y en el mundo rural, ¿no?, del país. Y para eso se diseñaron acciones y medidas concretas para fomentar la participación de la mujer desde el punto de vista de ser beneficiarias del proyecto, como también su participación activa en otro tipo de actividades, como en la misma contratación para faenas forestales, para el tema de viveros, la producción de plantas, la colecta de semillas, etc. Entonces lo que hemos hecho es generar los mecanismos digamos, para incorporar criterios de género en la selección de proyectos, en la búsqueda o la captación de beneficiarios, y en ese sentido, como tú muy bien dices, hemos sido exitosos y hemos logrado, digamos, mejorar incluso los mismos indicadores de género que nosotros nos habíamos puesto al inicio, los hemos superado y hoy día tenemos, como tú dices, cerca de la mitad de nuestros beneficiarios y directos permanentes que son mujeres. Y también hemos dado mucho empleo también a mujeres, ¿no es cierto?, rurales, que han participado en diferentes acciones del proyecto. Oye, ¿en este programa se opta principalmente por especies nativas? Sí. Lo que pasa es que la estrategia de CONAF, esta Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, está focalizada en especies nativas, ¿ya? Desde su diseño original está así, por lo tanto el proyecto adhiere a esos mismos criterios y nosotros utilizamos solamente especies nativas en todas las actividades que desarrollamos, excepto la actividad de silvicultura preventiva de incendios, donde sí tenemos contemplado la intervención en plantaciones forestales o en otro tipo de formaciones exóticas o mixtas, ¿ya? Porque ahí lo que se busca en realidad es proteger que no se queme, digamos, y muchas veces eso implica hacer algún tipo de intervenciones en otro tipo de ecosistemas que no son nativos. Pablo, este trabajo que está llevando Más Bosque es un trabajo colaborativo. A ver si me puedes contar cómo funciona. Bueno, sí, súper bueno esa pregunta. El Más Bosque, ¿no es cierto?, es una iniciativa muy grande y yo ahí quiero destacar que hemos logrado conformar un equipo técnico tremendamente valioso. Son más de 110 personas que han trabajado o que están trabajando en el proyecto. Tenemos equipos en las 6 regiones del país donde funciona el proyecto, más un equipo central que de alguna manera coordina todo el funcionamiento, ¿no es cierto?, del proyecto. Nuestros equipos trabajan, ¿no es cierto?, directamente en las oficinas de CONAF de las distintas regiones, ¿ya?, en una alianza ahí estratégica muy interesante entre la gente que está contratada por FAO y la gente de la misma CONAF. Y se han consolidado equipos técnicos de alto nivel en que han tenido el gran desafío de poner en operación, ¿no es cierto?, un proyecto que tiene todas las complejidades de la implementación territorial dispersa, ¿no es cierto?, en muchos territorios. Nosotros funcionamos a través de concursos públicos, por lo tanto tenemos que atender beneficiarios desde la cordillera hasta el mar, ya en distintas condiciones prediales. Entonces ha sido un gran desafío técnico para nuestros consultores, nuestros apoyos técnicos,
de poder diseñar las intervenciones, hacerles seguimiento, acompañamiento y todo el proceso previo de trabajo con los propietarios, ¿no? De codiseño, ya de aplicar un buen consentimiento previo. Realmente yo me saco el sombrero por todo el equipo porque han logrado implementar de manera muy exitosa en estos años el proyecto, considerando todos los desafíos territoriales que implica hacer actividades de este tipo. Oye, me nombraste dos veces entre medio de las otras respuestas del manejo sustentable o sostenible del bosque o del bosque nativo. ¿Qué podemos entender por ese concepto? Wow, ese es un tremendo desafío. No sé si tú sabes, pero en los compromisos internacionales que Chile adhirió en el Acuerdo de París, en las NDC que se llaman, uno de los compromisos más importantes es que debemos poner bajo manejo forestal sostenible 200.000 hectáreas. ¿Ya? Además, tenemos también en la política forestal chilena, tenemos importantes compromisos también de manejo forestal sostenible de bosque nativo. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que lograr hacer uso de los bosques nativos para la extracción de bienes y servicios. Y cuando hablo de bienes, no hablo solamente de madera, sino que también de productos forestales no madereros. Y eso debe hacerse de manera sustentable, pero realmente sustentable. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros debemos asegurar un rendimiento sostenido de estos ecosistemas, debemos asegurar que los bosques que se manejan mejoren su calidad respecto al estado actual, debemos asegurar que lo que extraemos del bosque no sea más de lo que el bosque tiene capacidad de crecer. Porque de esta forma nosotros aseguramos que las intervenciones que hacemos sean primero carbono neutrales, mejoren los sumideros, generen oportunidades de medio de vida sostenible para los que viven de esos bosques, ¿ya? Y a la vez mantengan los atributos ecológicos de esos ecosistemas que permiten la vida de todos los otros seres que habitan en estas formaciones, ¿no? Por lo tanto, es un desafío técnico no menor, ¿ya? Porque implica que el diseño de las intervenciones, la aplicación de la silvicultura tiene que ser muy adecuada a cada uno de los tipos de bosque que tenemos en el país, que son muchos. Sí. ¿Y cómo ves ya como lo nombraste también antes, las certificaciones en este ecosistema, en estos procesos también? Muy, muy importante, porque las certificaciones permiten generar estándares de calidad de cómo hacer esto y verificar esos estándares, ¿ya? De manera que aquellas empresas o personas jurídicas, ¿no es cierto?, que participen en la gestión de los bosques puedan de alguna manera aumentar el estándar de calidad en que hacen las intervenciones en todos los aspectos que implica la intervención de un bosque, tomando en cuenta todas las salvaguardas ambientales y sociales que se requieren para asegurar todos estos objetivos que yo te decía y todos estos desafíos que tiene el manejar un ecosistema natural. ¿Ya? Así que eso yo creo que es bien importante avanzar en que las certificaciones internacionales ayuden también a que a los pequeños productores forestales asociados al bosque nativo también puedan certificarse, ¿ya? Adecuando un poco estos estándares a la realidad también que tienen estos productores de menor escala, digamos. Obvio, perfecto. Oye, me gustaría explicar un concepto en fácil, a ver si muchas personas escuchan hablar hoy día de captura carbono, pero no necesariamente entienden bien cómo funciona el concepto. Me gustaría ver si nos puede explicar en fácil cómo un bosque captura el carbono. Bueno, la captura de carbono de los bosques, ¿no es cierto?, y de la vegetación en general, se basa obviamente en un proceso fisiológico básico que es la fotosíntesis, ¿no? Las plantas, en su proceso de alimentación, digamos de alguna manera, usa como insumo el CO2 atmosférico, ¿ya? En el proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, las plantas tienen la capacidad de absorber ese CO2 que está en la atmósfera y transformarlo en materia orgánica aprovechando la luz del sol, ¿no es cierto?, y el agua. Y ese proceso metabólico, ¿ya?, de alguna manera fija ese carbono que hoy en día está ahí arriba en la atmósfera en forma de CO2, ¿ya?, lo fija en la biomasa, es decir, en sus hojas, en sus ramitas, en las raíces, y lo deja ahí acumulado, fijado, por todo el tiempo que ese ser vivo, ¿no es cierto?, está ahí en el planeta. Entonces, las grandes masas forestales o de vegetación
son grandes sumideros porque están ahí permanentemente absorbiendo este CO2 de la atmósfera, fijándolo en su biomasa, ¿ya? Y eso, por eso se dice que son uno de los grandes contribuyentes a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Obviamente que hay otros también, ¿ya? ¿No es cierto? El fitoplancton en los océanos, las turberas y otros ecosistemas también tienen esta capacidad, pero los bosques son grandes sumideros de estos gases. Oye, después de estos años trabajando en el mundo forestal, en el mundo de los bosques, ¿qué es lo que más te preocupa hoy día del futuro de los bosques en Chile? Wow, tengo hartas preocupaciones. Eh, Me preocupa en gran medida que hay una brecha muy grande todavía para avanzar a gran escala en que se haga un buen manejo del bosque nativo. Tenemos problemas de encadenamiento productivo, tenemos problemas de degradación del recurso, el recurso está degradado, ya por lo tanto cuesta mucho ponerlo bajo esquemas de manejo sostenible. Tenemos problemas, como te decía, de mercado, ya no hay muy, no hay muy buenas condiciones de mercado para vender los productos que vienen del mundo nativo, ¿ya? Y eso genera finalmente que haya un desinterés, que haya un alto costo de oportunidad respecto a otros usos de suelo, y eso hoy día lo que vemos es que muchos de los bosques se están parcelando, ¿no es cierto? Se están dividiendo para parcelas de agrado, para otros usos de suelo, y eso va a ir generando que vayamos perdiendo estas masas continuas, el bosque se va fragmentando y perdemos las masas continuas de estos ecosistemas que son tremendamente relevantes para la producción de agua, el combate de los incendios, digamos, el detener el avance del desierto, o sea, un montón de funciones estratégicas que tiene para el país los bosques se van a ir perdiendo si es que no somos capaces de protegerlos y ponerlos bajo esquemas de manejo sostenible. Y si te doy vuelta a la cara a la moneda, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué te da esperanza para el futuro? Mira, me da esperanza de que Chile, y esto lo digo un poco haciendo análisis comparativo con otros países de la región que me ha tocado conocer y que me ha tocado ver su realidad. Chile tiene, como digo, una institucionalidad bastante fuerte técnicamente y de manera, digamos, también de la forma en que está organizada. Tiene una regulación que tiene, por supuesto, defectos y brechas, pero tiene una regulación al menos que permite proteger e intentar fomentar el uso del bosque. Y tiene también una cultura, ¿no es cierto?, rural de uso del bosque que se le puede sacar un gran provecho. Entonces yo creo que, y además, bueno, tiene producto de esta capacidad, Chile tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de, eh, por un lado, mejorar sus instrumentos actuales de fomento forestal y sus programas nacionales, y por otro lado también traer financiamiento internacional para apoyar toda esta gestión forestal del país. Entonces tenemos, yo diría, buenas oportunidades y buenas condiciones para lograr estos objetivos, y hay que seguir avanzando en eso. Excelente. Oye, y yendo al mundo de las personas, del consumidor, de la persona, no sé, de a pie, ¿qué le diría a una persona que cree que la crisis climática es demasiado grande, un problema demasiado grande como para que sus acciones importen? Chuta, yo le diría que lo reflexionara porque en realidad la fuerza que tiene la masa, digamos, en la acción individual es tremendamente relevante. Eso nosotros lo vemos. A mí de repente me emociona cuando voy a terreno a ver a algunos de nuestros beneficiarios que son pequeños, pequeños propietarios forestales que tienen 1 o 2 hectáreas. Y sin embargo, ellos, a pesar de ser personas vulnerables, de ser personas de escasos recursos, ellos por su mutuo propio, han, han decidido, ¿no es cierto?, hacer una acción, sacrificar a lo mejor alguna superficie que puede tener un uso productivo actual de ganadería o de otro tipo para poner especies nativas. Y a mí eso me hace reflexionar y me dice, mira, una persona ahí que está en algún rincón de Chile, que pareciera ser insignificante desde el punto de vista de la mirada global, pero quiere hacerlo. Y el aporte de esa persona, más miles de otros, genera un impacto muy grande. Entonces yo lo que le diría a las personas es
que no piense, o sea, si bien el cambio climático parece este gran monstruo que es muy difícil de combatir y que yo no puedo hacer nada al respecto, que no lo piensen así. Tienen que pensar que cada granito de arena es tremendamente significativo. Y eso lo hemos podido ver nosotros en estos 6 años de trabajo. Oye, está interesante eso de que lo pusiste en el ejemplo de una persona, un propietario, no sé, dijiste 2 hectáreas. ¿Hay algún caso, alguna historia que recuerdes de que haya sido como de transformación o que represente mejor lo que están haciendo con el proyecto, con el programa Más Bosque? Uy, mira, imagínate que tenemos cerca de 1.100 ya predios que hemos intervenido, cerca de 7.000 beneficiarios, por lo tanto, historias y casos tenemos miles. Pero mira, yo creo que tenemos varios casos emblemáticos que yo te podría mencionar que a mí me han de alguna manera emocionado y me han dado esperanza de que se puede hacer esto. Hemos visto casos de algunas comunidades indígenas que ah, históricamente han tenido un desarrollo, digamos, o una forma de gestionar sus bosques que no ha sido la mejor, que han generado degradación de sus bosques, incluso deforestación en muchos casos, por la necesidad, digamos, por necesidades, a veces por desconocimiento, y sin embargo, hemos visto casos que hoy en día, con un pequeño impulso y apoyo, han cambiado totalmente su mentalidad y hoy en día están en otra lógica, con toda la intención y el acuerdo comunitario de avanzar en recuperar esos bosques, mejorarlos y manejarlos adecuadamente con todos los permisos y todas las condiciones que se necesitan para hacerlo bien. Y eso es realmente significativo porque es un cambio cultural, es un cambio, digamos, de mirada. Y cuando he conversado con ellos, eh, la respuesta es que nosotros realmente nos dimos cuenta que tenemos que pensar en el futuro. No en nosotros, sino que en nuestros hijos, nietos y bisnietos, de que ellos van a necesitar el recurso bosque que a nosotros nos permitió vivir. Y también casos como ese, también te podría mencionar algunos casos de productores agrícolas o ganaderos tradicionales que se han dado cuenta que el bosque antes lo tenían como algo anexo que estaba por allá, que ni lo miraban, básicamente que era un estorbo para la pradera, y que hoy en día se han dado cuenta que no, que en realidad el bosque también tiene un rol muy importante para sus cultivos, para sus animales, Sí. tanto en la producción y protección del agua, como en la generación digamos, de una biodiversidad que ayuda a la polinización, una serie de elementos que hoy día se han dado cuenta que el bosque en realidad es parte de su matriz predial y que ellos tienen que protegerlo y tienen que mejorarlo para que se beneficie todo su sistema productivo. Y eso también tenemos hartos casos que hemos visto que son realmente simbólicos de un poco de la mirada esta multifuncional, ¿no? de los predios. Así que eso destacaría yo como caso bien emblemático. Y Pablo, para ir terminando esta conversación, si nos volviéramos a reunir en 5 años más, yo sé que estos son de procesos a veces que son a mediano o largo plazo, pero ¿qué te gustaría que hubiera logrado Más Bosques? Bueno, a Más Bosque le queda un año nomás, pero sin embargo, yo creo que lo más importante que a mí me gustaría que el proyecto dejara son lecciones aprendidas para que tanto programas nacionales permanentes como futuras financiamientos internacionales logren avanzar de manera más efectiva y eficiente en escala, ¿no es cierto?, en mayor escala, y que se logren cumplir los compromisos que el país ha adherido internacionalmente, y que parte de ese cumplimiento sea gracias a las lecciones que dejó el proyecto Más Bosque. Oye, Pablo, te quiero dar las gracias por estos minutos de conversación con el Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. No, pues gracias a ti por la invitación y espero haber podido dejar algunos conceptos interesantes. Completamente.